Francisco Villegas y Alejandro Varas. Ellos son abogados, especialistas en propiedad intelectual. Bien, y Alejandro Varas es un experto digital. Bienvenidos a Punto de Orden. Vamos a hablar con ellos de la protección de datos personales. ¿Qué es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y cómo implica en el sector privado? Muy buenos días. Primero por el espacio, ya segunda vez que estoy aquí en este espacio. Muchísimas gracias a todos los presentes. Es importante que primero tengan en cuenta que esta ley tiene dos aspectos fundamentales. Primero la parte técnica y segundo la parte legal, vale la redundancia. En la parte técnica, mi colega Alejandro Varas va a explayarse y yo voy a hablar sobre la parte legal, lógicamente desde mi profesión. Alejandro es un experto digital. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se publicó en el Registro Oficial el 26 de mayo del 2021, dándole un periodo de gracia de 2 años, es decir, metiendo en el congelador los efectos sancionatorios por incumplimiento de la ley a las personas que manejan datos personales. ¿Qué es la Ley de Datos Personales? Es un conjunto de normas, de disposiciones legales que tratan de proteger los datos personales de sus titulares con respecto a las personas que manipulan o tienen acceso a estas bases de datos. Por ejemplo, las bases de datos de los call centers, las bases de datos de un negocio, de una microempresa que vende pescado y camarón en delivery a San Borondón y Guayaquil y tiene una lista de clientes y tiene una lista de proveedores. Esa lista de clientes tiene un dato personal que es el número de cédula para la facturación, el nombre completo, el domicilio. Todo eso es un dato personal y todo eso tiene que ser protegido porque ahí vienen las famosas ventas de bases de datos que, dicho sea de paso, ya estaba penado antes de la expedición de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Se puede proteger, antes que eso, desde la Constitución del 2008 ya existe la acción constitucional que se llama Habeas Data. Claro. ¿Ok? Que le da a la persona que se sienta afectada en sus derechos, vale la redundancia, la facultad o el beneficio de solicitarle a esta persona natural o jurídica, pública o privada, el acceso a esa información suya, a consultar cuál es el alcance y cuál es el tratamiento que esta persona natural o jurídica en su comercio, dentro de su giro ordinario, le da. Inclusive ya la ley de 2008, es decir, nuestra constitución, nuestro referéndum de 2008, le da la facultad de solicitar a la persona que tiene esa información o esa base de datos, anularla, a rectificarla y actualizarla. Solo que esto está disperso en nuestra normativa jurídica y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se encarga de concentrarla en un solo cuerpo legal para que haya mayor protección con respecto al ciudadano de a pie. Ya, y ahora, Alejandro, ¿hasta qué punto está desprotegida desde el punto de vista técnico nuestra información privada, nuestra información personal? Bueno, es una excelente pregunta, Pocho, porque definitivamente tenemos que aclarar y categorizar los tipos de datos que se manejan a nivel, por ejemplo, en el mercado y a nivel público. Existen tipos de datos, por ejemplo, los de más alta sensibilidad que pudiesen ser tu historia clínica, tu historial médico, el historial de tu vinculación con tu familia, por ejemplo, que eso está expuesto, puede ser o en el Ministerio de Salud Pública o en el Registro Civil. Hago estos dos ejemplos porque justamente, ¿qué pasa si esas entidades llegan a ser atacadas violentamente por delincuentes informáticos? La exposición de ese tipo de datos puede comprometer justamente la integridad del titular y de su familia. El titular es el dueño de los datos, entre comillas, mi número de cédula, mi código dactilar y la vinculación que tengo con mi familia. ¿Qué ocurre ahí? Si atacan a una entidad pública al ser datos de categoría de tipo público, lo que tenemos que hacer es prácticamente tomar precauciones para que no hagan mal uso de esa información en nuestra contra, es decir, suplantación de identidad, es decir, algún tipo de estafa. ¿Qué pasa si eso sucede en una empresa? ¿Qué pasa si eres dueño de un banco o eres dueño de una tienda en línea y atacan tu infraestructura y deciden robarse tu base de datos de usuarios? Ahí es donde existe un riesgo de seguridad distinto porque tienen acceso a información sensible de inicio de sesión en el que puedes hacer compras fraudulentas o en el que inclusive puedes violentar la infraestructura de manera tecnológica y con eso poder también comprometer la integridad de una empresa. Por eso es que la ley te permite, la ley hasta el día de hoy no castiga, justamente por el principio de responsabilidad proactiva. Las empresas deben tener este criterio de prevenir, de prevención, que nos permita a nosotros poder también solucionar problemas, mitigar riesgos y tomar acciones inmediatas en caso de incidentes. Ahora, Alejandro, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto tenerte aquí para conversar estos temas. De alguna manera, el manejo de la información y el manejo el cuidado de la información se pierde un poco desde la ignorancia
ignorancia del público que no conoce el detalle ni la letra pequeña de esa normativa que de alguna manera nos protege, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque al desconocerse, la gente no la aplica, correcto, simplemente se siente desamparada y lo que se produce es miedo. Miedo, por ejemplo, a hacer compras en un marketplace, miedo a dar la información en el censo, miedo a un montón de cosas, miedo, pero no se conocen las acciones que se pueden hacer. Eso por un lado, por el desconocimiento. Pero la pregunta es, ante las noticias, por ejemplo, cuando se dice que la base de datos de no sé qué cosa fue expuesta en un portal X, y desde el conocimiento ciudadano uno dice, mis datos se perdieron, ¿qué pasó? ¿Qué les puedes decir a esas personas? Claro, bueno, a todo el público que nos está escuchando, definitivamente es el momento de comenzar a leer la letra pequeña. Yo creo que esa es la primera acción de defensa o de prevención que los ciudadanos deben aprender a... Es un hábito que tenemos que adquirir. ¿Eso qué significa? Aprender a leer la letra pequeña nos obliga a nosotros a aprender a identificar el objetivo del tratamiento de datos, por ejemplo, en una tienda en línea. Todos compramos en Amazon, por lo menos quienes estamos escuchando aquí, y es muy probable que nunca... O por lo menos gran parte. O gran parte. Nunca hemos leído los términos y condiciones. Ni la vamos a leer, igual que los de Apple. Te saca un testamento y salen 300,000 palabras y tú solo pones acepto, porque primero no entiendes mucho de la nomenclatura, no entiendes el vocabulario, no sabes de qué va y simplemente no tienes tiempo y lo vas a tener que usar, entonces acepto. Exacto. A veces hagamos esa gran diferencia, porque una cosa es que tú hagas uso de una plataforma como Apple, por ejemplo, o de Amazon, que hay en una de las cláusulas de uno de los servicios web que ofrece Amazon, por ejemplo, está que ellos se hacen responsables inclusive de resolver sus problemas informáticos en caso de apocalipsis zombie. Lo hacen en función de tener sentido del humor. Broma. Es una broma, pero para también ver si la gente lee hasta el final. Entonces, si te das cuenta, también hay maneras de generar estos, como se dice en el cine, huevos de Pascua, para que la gente diga encontrar algo muy raro, pero si tiene aplicación legal, entonces es correcto. Aparte de eso, también entender con quién vas a trabajar, tal como pusiste de ejemplo. Yo creo que puedo confiar en Amazon o en alguna gran tienda local ecuatoriana. O no te queda de otra, digamos. Pero digamos que tiene una reputación que lo precede y puedo confiar. Entonces ahí hay una oportunidad muy buena de decir, ok, puedo confiar en Amazon. Ya, pero también puedo confiar en la tienda local que tiene 20 años de antigüedad en el país y acaba de crear su tienda en línea y tiene tantas certificaciones técnicas y tantas certificaciones legales, y puedo comprar en línea porque ya tengo casos cercanos de personas que han comprado y no les ha ido mal. Y si les ha ido mal, han sabido poder reclamar. Ahora, por ejemplo, sí, no, la última cuestión es lo de Facebook. Hace poco supimos que Facebook utilizó el nombre de muchos de sus usuarios y ahora hay una indemnización inmensa. ¿Cómo, por ejemplo, saber desde la ignorancia del consumidor final si tus nombres fueron expuestos o si tu información fue expuesta o no? Bueno, en ese caso habría que... Si entras a ese class action o no. Bueno, sería bueno que podamos entrar a esa acción colectiva, pero definitivamente habría que investigar si está expuesta la base o está disponible para la consulta la base de todos los usuarios que fueron parte de esta situación y poder ver si podemos reclamar. ¿Qué es lo bueno de una empresa como Facebook o Google o Instagram a la que nosotros voluntariamente entregamos nuestros datos? Podemos reclamarles, podemos ejercer nuestros derechos hasta cierto límite, entendiendo que estamos en Ecuador, pero si somos ciudadanos del país de origen, con mucha más razón, para poder hacer esto. Porque mucha gente dice, pero ¿por qué hablas de protección de datos, pero usas redes sociales? Porque sé en qué plataforma meterme, sé en qué red social interactuar y sé en cuál no, porque sé qué tanta información nos extraen. También es eso, aprender a utilizar... ¿Estás en TikTok? No. Ya. Exactamente por eso. Mira, aquí dicen, ¿qué significa incumplir la antedicha ley? Incumplir la antedicha ley significa, primero que todo hay que precisar que el periodo de gracia de las sanciones por incumplimiento de esta ley empieza recién el 26 de mayo del 2023. Estamos a un mes y un día para regularizarnos. La ley nos dio un periodo de 2 años para adaptarnos a todas estas nuevas políticas que son inspiradas en la normativa internacional de la Unión Europea. ¿Okay? Entre esas está tener estándares internacionales de protección de datos personales, como por ejemplo, ya la rama del ingeniero es la ciberseguridad. También tenemos ya a nivel legal determinadas herramientas como por ejemplo políticas claras, términos y condiciones claros de protección de datos personales. Es decir, si yo soy una persona que recibo mucha data, primero tengo que tener un procedimiento claro para que en caso de que el titular de la información me quiera venir a mí a pedir, a ver, Francisco, tú tienes un negocio de broker de seguros o de aseguradoras. ¿Para qué estás usando la información?
¿A quién se la estás dando? ¿Quiénes son las personas que la están utilizando? El alcance de tal información. Y yo no puedo, como encargado o como responsable de esa información, que es de usted, por ejemplo, mandársela a regalar a cualquier persona. Eso se llama venta ilícita de base de datos. Se estila aquí en Ecuador. Se estila y está penado por la ley. En el artículo, pero la gente no hace nada porque no conoce la norma, porque está en el artículo 229 del Código Orgánico Integral Penal, revelación ilegal de datos personales. Eso significa que sin el consentimiento del titular de la información, tú puedes llegar a un proceso, presentar una denuncia ante la fiscalía, seguir el debido proceso. Ah, pero a eso iba yo. Para la persona que va conduciendo, que está escuchando el programa y que no se sabe la letra chiquita de qué es lo que tiene que hacer. Vas a la fiscalía, vas a la Defensoría del Pueblo. ¿A dónde mismo vas? Ahorita tú tienes varias acciones legales. Tienes la acción constitucional que hablé en el principio, que se llama habeas data. Tienes que primero ir donde un abogado. A un abogado, exacto. Tienes que ser abogado. Pero nosotros vendemos servicios a unos costos razonables. Ya, ok. No, igual es importante entender que las empresas tienen la responsabilidad a partir ya desde el 2021 y peor aún a partir del 26 de mayo. Así es. A entregar o a divulgar la forma en la que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos. Y justamente haciendo referencia a lo que dice Francisco, estamos a un mes y un día de comenzar la persecución en caso de existencia de una... A un mes y un día. Escuchen bien a las empresas. Después de 2 años de haber dado un periodo de gracia, así que tampoco es que es algo que a la gente los debería agarrar de sorpresa. Exacto. Ojo con esto. ¿Qué se puede esperar como consumidor final de las empresas? Divulgación. Te llega un correo electrónico que diga: hemos cambiado nuestra política de privacidad y términos y condiciones, aquí están para que los leas y los aceptes nuevamente. Pero como hay ignorancia y nadie le lee la letra chiquita, es un círculo vicioso. Correcto. O sea, la gente le va a poner delete al correo. La gente le va a poner, acepto tus cookies. Oye, y las llamadas también se puede también denunciar a los A eso voy. Ahora... Te llaman a pedir vacuna. A ver, ahí hay un tema súper importante. Primero, lo que quiero destacar es que antes esta ley ya existía de forma dispersa en nuestro sistema normativo determinados recursos para el titular de datos personales. La habeas data, daños y perjuicios y esta denuncia penal por revelación ilegal de base de datos. Inclusive, si lo traspolamos a los profesionales del derecho y a los profesionales médicos que tienen un sigilo profesional, también hay un tipo penal que se llama revelación de secreto. ¿Cuánto es la pena privativa de la libertad? Es decir, ¿por cuánto tiempo me voy preso si es que el juez, luego de la formulación de cargos, determina que eres culpable a través de fiscalía de 1 a 3 años? Y si es revelación de secreto profesional, de 6 meses a 1 año. Entonces, todo esto ya existía. Lo que pasa es que parte de nuestro sistema normativo a través del neoconstitucionalismo es emitir leyes orgánicas que protejan los derechos constitucionales establecidos en el artículo 66 de la Constitución. Entre esos, la intimidad, que es primo hermano o es el abuelito a nivel de jerarquía normativa de los datos personales y la ley orgánica de datos personales. Ahora, ¿cómo se puede defender esta persona? Ante la autoridad de protección de datos personales, que es la Superintendencia de Datos Personales. ¿Existe? No existe. ¿Existe un reglamento? No existe un reglamento. Entonces es más o menos como tener abuelita pero muerta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Nuestra disposición, la disposición de la Ley Orgánica General, dice que los titulares de la información pueden generar acciones legales aunque el periodo de gracia no haya pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden activar el habeas data, se puede activar el daño y prejuicio, se puede activar la denuncia penal. Por tanto, también hay una obligación por parte de los responsables de tratamiento de datos personales y por parte de los encargados de datos personales de irse adaptando a estas políticas, a estas disposiciones legales que ya están vigentes en nuestro sistema normativo. Hablando de plazos, estamos a 1 mes y 1 día de que estas acciones puedan empezarse a aplicar por parte del usuario o el ciudadano. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene esta causa para prescribir? Es decir, si mal usaste o mal utilizaste mi información personal dentro de 1 mes y 1 día que empieza a correr el plazo, ¿cuánto tiempo hay para denunciar? Es como cuando con un empleado sale de una empresa, tiene 3 años para establecer una demanda laboral. Vamos a un dato en concreto, vamos al dato de los datos crediticios. Los datos crediticios son datos personales, ¿ok? Yo solo lo comparto, por ejemplo, vemos que usted y yo firmamos un contrato de prestación de servicios. Pero digamos que tú no respetaste la ley. Tengo 5 años para demandarte. Si es que usted está utilizando mis datos crediticios y han pasado más de 5 años, yo tengo derecho a que eso se borre en 5 años. Y en el caso de la protección de datos, mínimo 3 años también. Ok, 5 y 3 años, sí, entonces. Sí, dependiendo de la naturaleza, porque hay datos sensibles,
hay datos crediticios. Una cosa es que estés hay en una datos- base de datos de correo electrónico y otra cosa es que sean tus datos crediticios mal utilizados. Tengo entendido que las empresas, las multas es del 1% de su facturación. Eso depende. El máximo es el único. Depende. 1%. Yo voy a decir las faltas y tú las pones en las prácticas, porque De acuerdo. tú tienes esa virtud de poner en práctica toda la teoría. Ok, entonces empecemos. ¿Cuáles son las faltas leves y cuáles son las faltas graves? Las faltas leves, para el responsable de la información de dato personal, ¿quién es el responsable? Es la persona que recibe los datos personales y los administra. ¿Quién es el encargado? El encargado es el que, a nombre del responsable, le da un tratamiento especial sobre los datos personales. Es decir, el que maneja la base de datos. ¿Ok? Si es que yo no contesto peticiones de eliminación de datos personales del titular, si yo no a tiempo, si yo no contesto solicitud de actualización o de rectificación a tiempo, que el tiempo es 15 días con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, a mí me pueden clavar una multa como culpa leve. Pero ¿quién me clava la multa y quién decide el debido proceso? El debido proceso lo maneja el Código Orgánico Administrativo, que ya está vigente, pero también tiene que haber un procedimiento especial que lo tiene que regular el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que todavía no existe, ante una autoridad que todavía no existe. Pero veo puro hueco. Exacto, entonces por eso es tener abuelita pero muerta. ¿Ya? Claro, el detalle también es que hay tantas situaciones en este momento activas políticamente hablando que ha postergado justamente ya la revisión final y aprobación tanto de la autoridad como también del reglamento. Voy a decir el ejemplo más evidente, juicio político. Por culpa justamente de situaciones que generan este tipo de inestabilidad, todo lo demás se posterga. Entonces, obviamente, no es prioritario poder sacar esto a pesar de que ya hay una ley vigente y también ya hay ciudadanos que poco a poco están aprendiendo a ejercer sus derechos, porque yo les puedo decir, yo ya he hecho ejercicio de mis derechos con ciertas empresas, tanto locales como multinacionales, y muchas de ellas me han demostrado temor y desconocimiento al respecto y piensan que uno va con una carta de decir, necesito saber qué está pasando con mis datos, y piensan que es una acción legal y es solamente una solicitud formal ejerciendo mis derechos. Entonces, sí es algo que también se tiene que divulgar ante la sociedad, tanto la sociedad civil y también a las entidades públicas, porque justamente tomando un punto que mencionaste anteriormente, hay ciertos funcionarios que todavía no tienen claro hasta qué punto ellos pueden exigir información, ¿verdad?, que no sea de carácter público. Porque una cosa es que tu información contable mientras la estás trabajando sea privada y otra cosa es que esté un estado financiero en la superintendencia de compañías, por darte un ejemplo, que cualquiera con conocimiento puede acceder a ello. Entonces hay una gran diferencia entre lo Claro, que es un poco más del confunde y vencerás, ¿no? Si no se sabe bien la regla, la cancha bien marcada, nadie sabe bien de qué lado está parado. Y yo puedo ir tanto al centro de atención al cliente de un centro comercial, en un centro comercial a decir, oye, quiero saber por qué me llegó este correo electrónico que yo no he autorizado, a también enviar un correo electrónico al que vendría a ser pues el delegado de protección de datos, si es que han leído justamente lo que dice la normativa, y con eso hacerle entender a los ciudadanos con estos correos que les debo enviar, con estas comunicaciones que les debo enviar, a decir, oye, hemos cambiado nuestra política. Ahora, Ponte pensando pilas. en una empresa privada, y esta sería mi pregunta, que por mi parte, mi última pregunta, el gestor o el administrador de un CRM, por decirte, Correcto. ¿ya? Pero que no lleva la responsabilidad ulterior de las políticas de la empresa, sino que simplemente lo gestiona. ¿Cuál es su figura? Él asume una responsabilidad como encargado del tratamiento de los datos porque está utilizando una herramienta tecnológica para procesar información. ¿Dónde está el problema? En la falta de claridad en el objetivo del tratamiento de los datos de parte del responsable, que pudiese ser la persona con responsabilidad legal, porque recordemos que la ley aplica principalmente en personas jurídicas. Bueno, para consultas profesionales, ¿dónde se los puede ubicar? Bueno, me pueden seguir a mis redes en Instagram y en LinkedIn, @FBPlegal. FB Chica. FB Chica, P de Plaza, Legal, @FBPlegal, y eso es en el Instagram, y en LinkedIn como Francisco Villegas Plaza. Estupendo, muchísimas gracias a Francisco Villegas, especialista en propiedad intelectual, y Alejandro Varas, experto digital.